sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo que viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo que viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Yo te lo entrego. En el desierto yo te conocí, yo te oí. Y fue un Señor, encontraste en mí. Tú me elegiste antes que te elegí. La Biblia
es el libro de Dios y de ella vamos a hablar un momento, pero ante todo agradecemos al Señor la oportunidad de tener su palabra para con nosotros. Ella es la que nos guía, nos enseña, nos muestra el camino a seguir. El hombre mismo fue creado con fines de eternidad, no fue creado para vivir un poco de tiempo y morir. No estaba en el plan de Dios, aparentemente esa idea. De hecho, lo que produjo la muerte fue la desobediencia. Eso produjo muerte. Pero en fin y al cabo, uno podría interpretar la palabra muerte como separación. Separación, y esto fue lo que produjo el pecado, produjo la muerte, produjo separación entre Dios y el hombre. Esa palabra maravillosa es la que hoy día ha llegado a nosotros y nos ha mostrado, y nos ha revelado un Dios verdadero. Cuando Jesús hablaba con los maestros de su época, Él les decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En esto uno puede decir: yo guardando la ley moral, la ley social o los decálogos, yo tal vez con esto me pueda salvar. No. Lo que salva es la revelación de Dios que fue hecha en Cristo Jesús cuando Él murió por nosotros en el Calvario. Quiero hablar de la Biblia, este libro que es el libro de los libros por excelencia, el libro más amado, el libro más odiado a la vez. El libro que ha sido el libro más vendido en todo el mundo. Tanto en su totalidad como parcialmente se ha vendido y se ha publicado y se ha llegado a casi todo el mundo habitado. Son pocos lugares que aún no han conocido la palabra. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, tenemos la gran bendición de que casi todas las lenguas se haya traducido la palabra del Señor. El quichua, el mocoví, los matacos, los com, todos tienen una versión bíblica en su idioma original. Y esto sin duda invita a las personas, cuando empiecen a estudiar la palabra, a cambiar y ser diferentes. Nadie obliga a cambiar. Solo la palabra de Dios, cuando entra a morar en el corazón, cuando se hace carne en la persona, es la que produce el cambio, porque uno empieza a entender que hay una vida diferente cerca de Dios, que hay una vida mejor cerca de Él, y cuando le escuchamos su voz, nuestra vida empieza a cambiar. El apóstol Pablo, un poco para hacer referencia a esto, decía él que las cosas que antes se escribieron, lo que antes había sucedido, se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos y tengamos esperanza por las Escrituras. Esto es bueno saberlo, y esto es lo que quiero hablar un poquito esta tarde, de la importancia y de la grandeza de la palabra del Señor. Para ello me remito al libro del Deuteronomio, libro antiguo, el último libro del Pentateuco, donde Jehová Dios habla por Moisés, y este libro querría decir, según algunos intérpretes, la segunda ley, la segunda práctica de la interpretación de la ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Él trata de exponer con más amplitud las palabras de Jehová para que el pueblo entienda, y esto llega a nosotros hoy día. Dice el libro de Deuteronomio, en capítulo 4, versículos 5, 6, 7 y 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque ¿qué gente grande hay que tenga dioses cercanos así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esta es la palabra del Señor. Oramos un segundito pidiendo que nos ayude a entender su palabra. Hay una cosa que es clara y que muchas veces suelo repetir y porque así lo he aprendido, que solo Dios puede revelar a Dios. Y su palabra nos muestra a nosotros cómo hemos de encontrarnos con Dios. Oramos un momento al Señor.
Dios omnipotente, Señor de toda gracia y de toda misericordia, Dios de todo saber, damos gracias por este momento que tenemos tu palabra para con nosotros. Palabra que es sabia en sí misma. Ella destila sabiduría para el que quiere oír y el que se doblega ante tu presencia, el que se quebranta de espíritu y el que quiere aceptar tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa y actúa poderosa y vigorosamente también en su vida. Por lo cual permítanos que nuestra mente y corazón esté abierto y receptivo a escuchar y a entender tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Moisés, el gran hombre de Dios, elegido en el tiempo por la voluntad del Señor, porque Dios tiene sus tiempos para cada cosa. Dios no actúa como nosotros actuamos por circunstancias, no actúa porque nos tocó la ocasión o porque así se presentó todo y tuve que hacerlo de esta manera. Dios tiene todas las cosas determinadas en su voluntad. Es como si alguien llevara a cabo su agenda diaria, a tal hora, tal cosa, a tal tiempo, a la otra, tanto tiempo para aquella. Cada cosa está ordenada en la maravillosa voluntad y en el programa divino de Dios. Y en ese programa estamos incluidos cada uno de nosotros. No es que Dios diga solamente, bueno, sucede tal cosa porque así lo he querido, es que Dios nos tiene en cuenta a nosotros. Y Dios no obliga a nadie a creer. Todo aquel que abre su corazón. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, el que abriere su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo, porque primeramente está el acto de la voluntad nuestra, el abrir nuestro corazón, nuestra mente a escuchar, a inclinarnos a oír la voz de la sabiduría. Hablando de tiempo de sabiduría, si uno mirara los tiempos del pasado, cuando los sabios maestros hablaban, los demás se sentaban en torno de él, allí en el piso, en el campo, y escuchaban la voz de los ancianos, la voz de los sabios, que hablaban de la experiencia vivida. Y esto es Dios para nosotros, es Dios, ese ser superior sobre todas las cosas, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y cuando nos decidimos a escuchar su voz con reverencia, es cuando nosotros comenzamos a madurar y a entender muchas cosas que no siempre logramos entenderla. El profeta Jeremías, un momento determinado de su vida, un momento muy difícil para él, Jehová le habla y le dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías no estaba pasando el mejor momento de su vida, porque lamentablemente cuando uno habla la verdad, no siempre es amado y siempre es aceptado. Hoy mismo la Biblia está siendo tan vituperada y está siendo tan distorsionada en su verdad y en su esencia, pero lo importante es que como cristianos debemos serle fieles a Él. Jesús, el evangelista, o los evangelistas repiten más de una vez, y Juan dice que el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él, porque no conoce la palabra del Señor. A veces piensa que los evangélicos somos locos, porque somos distintos, porque no hacemos esto, aquello, lo otro. Es que nadie nos obliga a no hacerlo. La misma Biblia no te obliga a que dejes de hacer lo que quieras hacer. Eso nosotros personalmente, en particular, cada uno vemos que no nos conviene, que no es bueno, que no es saludable, y nosotros determinamos cambiar la vida porque la Biblia nos muestra el camino mejor. No es que en la Biblia encontramos un determinado decálogo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. La Biblia no es para eso, no tiene prohibiciones, tiene enseñanzas. La Biblia nos abre los ojos ante la realidad maravillosa del Señor. Nos muestra la esperanza y el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Cuando Jehová le habla por Moisés a Israel, Jehová había dado una ley al pueblo, una ley que en su principio fue buena, y podríamos pensar un pueblo que vivía una barbarie, un pueblo que vivía un desconocimiento de tantas leyes, pues vivían y venían de un largo periodo de esclavitud. Y cuando uno es esclavo, hace cosas por obligación, hace cosas porque tenés que hacerlas, porque tú, esclavizador o tu sometedor,
te manda que lo hagas y sin pensar ni razonar si está bien o está mal, si demanda sacrificio y no lo hagas, no, eso uno lo tiene que simplemente porque es esclavo. El esclavo no puede pensar, no tiene derecho a razonar. Por eso nosotros hoy día, los cristianos, somos siervos de Dios, porque el siervo es una actitud voluntaria, una entrega de decisión personal. Cuando Jehová daba la ley al pueblo, le enseñaba y estaba formando una nación. El propósito de Dios era crear una gran nación, una nación con gente santa, una gente que fuera realmente sobresaliente entre los pueblos de la tierra, porque eso es lo que Jehová le enseña a través de Moisés. Dice que ellos serían una nación santa, pueblo escogido, pueblo santo escogido por el Señor. Esto Israel rara vez lo logró porque rara vez también hizo la voluntad del Señor. Encontramos aquí que a Moisés le explica un poco la importancia de la palabra, y cuando el cristiano, cuando la persona le da importancia a la Biblia, en este mes tan importante, el mes de la Biblia, le da importancia a la palabra, la vida de la persona empieza a cambiar. El pueblo vivía en esclavitud, había aprendido a ser esclavo y a esclavizar también. Ahora Jehová le enseña de que no habría esclavos entre el pueblo de Israel, entre sus propios hermanos, no debería haber esclavitud. Y comienza a enumerar una serie de cosas que antes eran comunes, pecados que eran comunes, robar, matar, y cuántas cosas más que parecían ser naturales de la época. Jehová les imparte la enseñanza de que esa actitud no debía existir entre su pueblo, porque eso es un pueblo santo, un pueblo que agrada a Dios, hace y cree que todo lo que Dios nos manda que hagamos es para nuestro bien. Pero Jehová le habla de la importancia de la palabra. No le habla del Dios grande que está en el cielo o que llena toda la tierra, le habla de la importancia y el poder de la palabra. Cuando una nación guarda la palabra de Dios, esa nación crece y prospera. Esa nación es enriquecida de todas formas, cultural y económica, y socialmente la gente vive en buen nivel. Cuando de pronto empieza a caer y empieza la degradación, la corrupción y el pecado de la nación, empieza la necesidad de las miserias y la esclavización de la mente y la esclavización de los cuerpos. ¿Por qué? Porque falta esa parte de Dios, el guardar la palabra del Señor, ese que produce santidad en la vida de la persona. Y no hablo del término santidad comparándolo con el término santulón. Santidad simplemente, uno es apartado para hacer algo bien. Esto significa santidad, apartado para. Este es el concepto claro de santidad. La ley es santa y nos enseña que somos apartados para el servicio de Dios. Y nosotros somos llamados santos de alguna manera porque hemos apartado, hemos dejado el mundo y servimos a Dios. Esto de buena gana, con alegría, con gozo, porque hemos entendido que Dios tiene algo mejor para nosotros. Moisés le habla al pueblo y le dice: ¿qué nación tan grande hay que tenga un Dios tan cercano como vuestro Dios? Y que tenga leyes tan justas, tan buenas. ¿Qué pueblo hay que en la tierra, que una nación que guarde la palabra no sea importante? Este era el propósito de Dios con Israel, como lo es también con todos los hombres luego de venido Cristo. Es con todos los hombres. Ya no hay una nación preferida para Dios, ni una nación por la cual Dios la haya apartado solamente una nación. Ahora Él ama a todos los hombres del mundo. Cuando Cristo Jesús murió por todos los hombres e hizo un pacto nuevo, un pacto universal. Con la sangre de Cristo se hizo un pacto para con todos los hombres, que todos aquellos que acudieran al manantial de la sangre de Jesucristo, sus pecados serían perdonados y andarían en vida nueva. Pero hasta aquí, en lo que estamos leyendo, habla de un pueblo que debe guardar la palabra del Señor. Israel, lamentablemente, rara vez disfrutó de lo que Dios le había prometido, pero no era culpa de Dios. Era culpa simplemente de Israel, porque no guardaba la palabra, la enseñanza que le había sido encomendada, ni los reyes, ni los príncipes, ni los gobernantes, ni los jueces, ni los profetas.
Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y Dios espera y desea que su pueblo haga lo que Él quiere que haga. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y tenemos esta Biblia maravillosa, este libro que costó tanta sangre derramada, porque el tiempo en que la Biblia fue traducida por primera vez, porque esto es lo que se celebra el mes de septiembre, es que terminaron de imprimir las primeras 260 y tantas Biblias en lenguaje español. Esto fue lo que hizo Casiodoro de Reina en su momento, en los años 1560, 1569. Terminó de imprimir las primeras 200 y tantas Biblias en idioma español, porque antes no existía en el lenguaje castellano o el lenguaje español la Biblia traducida, estaba solamente al alemán o al inglés, y esto es lo que Lutero había hecho antes también. Lutero tradujo la palabra, pero tradujo al alemán, no estaba traducida, escrita en castellano, y cuando se tradujo al castellano, se tradujo la versión llamada la Vulgata, la cual carecía de grandes errores. Casiodoro de Reina, Cipriano Valera fueron hombres que, de alguna forma, ellos, habiendo sido católicos en su tiempo, luego vinieron a ser perseguidos porque creyeron que Jesús era la esperanza de todos los hombres. Como Lutero también era católico en su tiempo, pero encontró que no eran sus obras las que le salvaban, ni sus rituales de sacrificio, ni siquiera esas ofrendas que ellos hacían de tantos tiempos de ayuno. Lo que servía, lo que salvaba al hombre, es la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que predica la Iglesia cristiana hoy día en todo el mundo. Cristo Jesús murió por nosotros, para salvarnos, para redimirnos del pecado, para perdonarnos. Y este es el principio bíblico más importante, que Dios nos ha reconciliado con el Padre, que Dios al morir en la persona de Jesucristo nos perdonó, nos lavó, nos limpió y nos enseñó que nosotros, para poder ser buenos cristianos, debemos nacer de nuevo, es decir, cambiar de vida. No podemos nacer de nuevo siendo siempre igual que antes. Para nacer de nuevo tiene que haber un cambio total, un cambio radical en la persona, un cambio completo, un cambio de 180 grados. Esto es lo que la Biblia nos enseña y nos permite pensar. Yo sé que no son nuestras obras las que nos van a salvar, no. 1000 veces nadie se salva por sus obras, pero es indispensable que nuestras obras testifiquen el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Que mostremos por nuestras obras, como el evangelista Mateo escribe, que no se cogen o no se toman o no se cosechan uvas de los espinos. Dice que de los espinos solamente salen espinos. Que no se pueden pedirle a una planta de manzano, no se le puede pedir higo, y en ninguna fruta que sea diferente a su sentido original podrá pedir eso. El hombre natural produce cosas naturales y el hombre espiritual produce cosas espirituales. Amado en Cristo Jesús, Dios y su palabra encuentre cabida en tu corazón. Encuentra tiempo cada día y hazte amigo de la palabra. Procura vivir conforme a la palabra del Señor y tu vida va a cambiar. La Argentina va a cambiar, el mundo va a cambiar cuando nosotros entramos a obedecer y guardar la palabra del Señor. Dios le ha confiado en su palabra ese poder maravilloso, que el que cree en Él anda en vida nueva. Por lo tanto, te invitamos. Este mes de septiembre es importante para nosotros como cristianos. Hombres que han muerto, que han dado su vida, derramado su sangre, fueron torturados, tuvieron que huir porque se levantaban calumnias y eran considerados herejes solamente por disentir con una cierta religión que en ese momento se proclamaba y se proclama en el mundo. Bueno, amigo, te invito a creer en Cristo Jesús. Dios te ama. Él con su sangre perdonó tus pecados. Tú eres el libre. Ahora lo que hagas con tu libertad será simplemente responsabilidad tuya. Podrá ser para bien, podrá ser para mal, pero la libertad está en tu mano. Jesús murió por ti y la palabra te hace libre. El conocimiento de la palabra te da libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta breve reflexión de la palabra
haga vida en cada uno de nosotros. Quiero orar para terminar y orar por muchos hermanos y por muchas personas, mis consiervos, inclusive pastores, que se encuentran sufriendo o padeciendo esta terrible pandemia que nos toca de alguna forma vivir en estos tiempos. Te invito a que oremos un momento delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el tiempo que nos toca vivir. No siempre viviremos los mejores tiempos que nosotros deseamos, pero gracias por todo lo que nos das. Aquel hombre del pasado supo decir, y hoy tal vez también nosotros queremos repetirlo con la misma confianza que lo hizo. Recibimos de Dios bienes, no recibimos males. Señor, aunque nosotros conocemos de dónde viene todo lo malo, pero gracias por la bendición que nos permites que nosotros disfrutemos de haberte conocido. Tu palabra haga vida en nuestros corazones, Señor. Gracias Dios por tener tu palabra con nosotros en estos tiempos. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, oh Dios, y damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré.
hacia ti correré. Y tú me levantarás. Eres mi torre fuerte, eres mi sustento. Y no temeré, porque tú estás conmigo, Señor.